Pasan 9 minutos de las 10 de la mañana de este martes 31 de enero, último día del mes, por lo tanto mañana 1 de febrero es una de las fechas esperadas aquí en Ceuta, también en Melilla y en otros puntos del país. Arrancará en Rabat la esperada cumbre hispano-marroquí, casi 8 años después de la última reunión de alto nivel entre España y Marruecos. Una delegación del gobierno español, encabezada por el propio presidente Pedro Sánchez, y hasta 12 ministros viajará a la capital de Marruecos para participar en esta cita que llevaba aplazada desde el año 2020 por la crisis diplomática a raíz de la nueva hoja de ruta emprendida entre ambos países en abril del 2022, del año pasado. Saludamos al director del Observatorio de Ceuta y Melilla, el señor Carlos Echeverría. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, una cumbre que se va a llevar a cabo casi 8 años después, que se espera con gran expectación desde Ceuta y en la que aún seguro también pondrá el foco el Observatorio de Ceuta y Melilla. ¿Qué expectativas tienen al respecto? Bueno, es un encuentro importante, no hay duda alguna. Después de tanto tiempo sin celebrarse, se va a celebrar. Se va a celebrar en terreno contrario, en términos deportivos. Esto es importante decirlo. Se celebra en Rabat y, por tanto, en el campo del adversario. Son reuniones que tienen larga duración, con lo cual, aparte de lo que se trata a puerta cerrada, luego hay el riesgo o la oportunidad de la cobertura mediática y de los momentos, que son muchos, en los que se pueden tratar muchas cosas. Entonces es una reunión muy delicada porque las relaciones bilaterales con Marruecos es asignatura compleja y lo que es importante para nosotros como Observatorio de Ceuta y Melilla es que el interés nacional esté encima de la mesa y que no haya ninguna fisura, ninguna malinterpretación en lo que respecta a los territorios españoles en el norte de África. Y en cuanto a los temas que espera que se traten, o mejor dicho, acuerdos que se alcancen, ¿qué espera? Bueno, se va a seguir trabajando en los distintos expedientes, es decir, es una relación muy tupida con asuntos muy delicados. Hay cuestiones como la cooperación en materia migratoria, como la cooperación en materia de lucha contra la radicalización y contra el terrorismo. Hay temas que tienen que ver con asuntos que, aunque son nacionales, están en manos de las autoridades comunitarias, y me refiero pues a temas comerciales, temas pesqueros, etcétera. Porque aunque estén en manos de las autoridades comunitarias, lo que es importante siempre es que un Estado tenga las ideas claras y trate de poner sobre la mesa el interés nacional. Y con Marruecos hay temas que se pueden tratar, aunque no trascienda, que tienen que ver pues con los asuntos ya más delicados, la delimitación de aguas, también la cooperación en el ámbito de la defensa. Es decir, es una agenda muy, muy tupida, de la que lo más importante debe de ser una visión clara, una visión de Estado en lo que respecta a todos los temas, los fáciles, pero también los difíciles. Eh, Aquí en Ceuta, bueno, entre otras cuestiones, estamos pendientes de esta cumbre para ver si se puede conocer algo más de lo que se conoce, de lo poco que se conoce hasta ahora del futuro funcionamiento de la aduana comercial, después de que el ministro de Asuntos Exteriores haya asegurado que se iba a proceder a la apertura antes de esta cumbre. Finalmente lo que se ha hecho es una prueba piloto cuyos resultados se van a evaluar en esta cumbre, en esta reunión de alto nivel. ¿Qué interpretación hace de pues esa prueba que se hizo el viernes y a raíz de ahí pues la evaluación y los anuncios que se van a hacer después de este encuentro? Bueno, lo que habrán podido comprobar es que efectivamente lo único que se ha hecho es una prueba piloto y, por así decirlo, una pequeña prueba piloto. Pero Marruecos, que maneja los tiempos y que, insisto, juega en casa, vemos que no ha querido que el arranque de esa nueva situación en la frontera se produjera antes de la celebración de la reunión de alto nivel. Lo deja para después, y cuando decimos que lo deja para después, pues es inmediatamente después o cuando toque, porque a fin de cuentas Marruecos no ha renunciado en ningún momento, y por eso es importante la labor que hacemos desde el observatorio,
a su reivindicación de los territorios españoles en el norte de África. Entonces, lo que es importante es que el gobierno español ponga de manifiesto y aproveche todos los momentos, porque no olvidemos que Marruecos va a aprovechar cualquier momento, incluso las comparecencias ante los medios de comunicación, etcétera, para barrer hacia casa, para barrer en relación con el tema del Sáhara, y si pueden introducirlo de alguna manera el tema del déficit territorial, cuando lo que tiene que hacer España indudablemente es poner en todo momento sobre la mesa y en todo lugar que la integridad territorial de España ni se discute ni se negocia. La próxima apertura de esta aduana comercial, de alguna manera, ¿cree que rebaja un poco las reivindicaciones tradicionales de Marruecos sobre Ceuta y Melilla? El reconocimiento de que haya una aduana en este caso en Ceuta y Melilla. Hemos perdido la conexión con Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla, con quien estamos hablando sobre la próxima apertura de la aduana comercial, sobre la RAN, reunión de alto nivel en la que se abordarán este y otros asuntos. Mientras tratamos de recuperar la conexión con el señor Echeverría, vamos a de nuevo hacer una conexión con el Salón de Plenos. Allí continúa celebrándose esa sesión resolutiva correspondiente al mes de enero. En estos momentos pues se está procediendo a la votación de este punto, esa propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, y a continuación pues se va a proceder a al debate de una siguiente propuesta, en este caso del Grupo Parlamentario Vox, relativa a iniciar los trámites oportunos para proceder a la bajada del IPSI del comercio. Bueno, seguiremos pendientes, por tanto, de este asunto. Hemos recuperado la conexión con el señor Carlos Echeverría, director del Observatorio de Ceuta y Melilla. Las cuestiones del directo, señor Echeverría. Sí, sin duda. Pero bueno, lo importante es que hayamos podido transmitir el mensaje, que desde el observatorio en todo momento queremos que quede muy claro y sobre todo muy bien argumentado. Sí, se refería a las reivindicaciones constantes y tradicionales de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. ¿Cree que el mero hecho del anuncio y de la próxima apertura de las aduanas comerciales en las dos ciudades autónomas, bueno, se puede interpretar como una rebaja en esas reivindicaciones tradicionales, históricas de Marruecos sobre las ciudades autónomas? No, es simplemente un juego con los tiempos y con las circunstancias, pero la reivindicación sigue ahí. Y la gestión de esa frontera y de las aduanas se hará siempre acorde a los intereses de Marruecos desde el punto de vista marroquí. Pueden aprovechar, abrir y en su momento cerrar un paréntesis, pero la reivindicación sigue ahí. Además, una cosa es que la activen representantes oficiales del gobierno en un momento dado, o que jueguen el papel reivindicatorio otros actores, llamados de la sociedad civil o de la clase política. Pero no debemos de llamarnos a engaño. Esa reivindicación marroquí, es decir, el tema del déficit territorial que Marruecos sigue considerando que sufre en relación con España, pero también en relación con Argelia, es una cuestión a la que Marruecos no va a renunciar. Otra de las cuestiones que bueno, nos mantendrá pendientes en este encuentro es conocer el futuro funcionamiento de la frontera en sí, del tránsito de personas, si se va a mantener la petición de visado o se vuelve a la excepcionalidad de Schengen. ¿Qué lectura hace al respecto y qué espera? Bueno, eso está aún por aclarar y fíjese que llevamos mucho tiempo hablando de ello. En concreto, desde que sacamos el informe anterior, no hemos hecho sino hablar sobre la cuestión de la exención o no del visado, de la unión aduanera, etcétera, etcétera. Bueno, es importante que haya aduanas, que ahora hay dos, Ceuta nunca la había tenido, que se reabra el servicio y que haya movimiento. Pero no nos sorprendamos tampoco si los calendarios y la gestión de esa frontera se hace desde Marruecos, digamos que a su manera. Mientras podamos aprovechar indudablemente en beneficio
beneficio de la ciudadanía esta situación, pues mejor que mejor. Pero mientras tanto hay que seguir trabajando con empeño en una labor de política interior, porque es una labor de política interior española, el consolidar las ciudades y los demás territorios. Y en lo que respecta a la política exterior, habría que tener con Marruecos una política exterior con mayúsculas, si me permite decirlo, en los distintos capítulos que a España afectan, que son muchos. ¿Teme que esta cumbre, que este encuentro, bueno, pues se culmine sin un sistema claro, que, bueno, pues no se sepa claramente cómo funciona, cómo va a funcionar en este caso, pues la aduana comercial, el tránsito de personas por la frontera, y vaya dependiendo, pues, de los vaivenes de Marruecos? Sí, eso puede producirse perfectamente, porque para Marruecos no es un tema central en la medida en que puede ser interpretado como debilidad marroquí y reconocimiento de facto marroquí de la españolidad de Ceuta y Melilla. Por tanto, es un tema que se dejará para el calendario que ya está en marcha. Ya tenemos esa prueba piloto, como decía usted muy bien. Hay los compromisos previos, hay la adaptación de los calendarios y no va a ser un tema central de la reunión de alto nivel. Es decir, ahí no se va a producir previsiblemente una declaración explícita o un capítulo bien visible con respecto a las relaciones con Ceuta y Melilla. Decía antes, bueno, que era importante conocer y valorar que España no juega en casa. ¿Qué papel, qué significado tiene para usted el factor campo en este caso, que se celebre en Marruecos? Es muy importante, porque no olviden que son día y medio y que hay una enorme cobertura mediática, que hay muchos motivos de encuentro, aparte de los que hay a puerta cerrada, y en esa cobertura, en esas comparecencias, en esas declaraciones y en esos mensajes que van alimentando la visión marroquí de la reunión y de los intereses marroquíes, evidentemente hay que estar muy atentos porque hay que, jugando no en casa, sino en territorio del adversario, pues las herramientas potentes, que lo son además de comunicación y de propaganda marroquíes, estarán muy bien engrasadas. También hacía referencia antes a que, bueno, hay cuestiones que ya no dependen ni siquiera de España, sino de otras instituciones internacionales. Me gustaría preguntar y me gustaría conocer su opinión respecto bueno, pues a la actitud en el Parlamento Europeo de los eurodiputados españoles con respecto a Marruecos y esa crítica, esa condena a la falta de libertad de expresión. Como saben, a la hora de votar, los eurodiputados del PSOE votaron en contra y los del Partido Popular se salieron para no ejercer el voto, para no votar. ¿Cuál es su interpretación? ¿Qué opina de esto? Bueno, esto es reflejo de hasta qué punto las relaciones con Marruecos están condicionadas en lo que respecta a nosotros, a España. Y estamos hablando de la clase política, de un partido y de otro. Hay tradicionalmente un complejo y una percepción de inseguridad y una percepción de debilidad por nuestra parte que no debería de ser así, porque aunque haya cuestiones delicadas en la política exterior y en las relaciones de vecindad que la hay que saber jugar, digamos que teniendo y anteponiendo el interés nacional y sabiendo que además se tienen las herramientas suficientes para defender ese interés nacional. El que hayamos jugado con tanto complejo a lo largo de la historia, vamos a dejarlo en la historia reciente, es un signo de debilidad para España. Y lo que usted cita efectivamente de lo que ha sucedido en el Parlamento Europeo es un buen ejemplo de ello. Es algo que hay que superar, y nosotros llamamos a ello desde el observatorio. Sí, de hecho, el eurodiputado López Aguilar defendía la postura del PSOE de Marruecos y decía que si hay que tragar sapos, que se tragan. Bueno, pues si esa es la postura del conservatorio, ¿qué puede hacer España para evitar que siempre bueno, sea una medida de presión o que siempre o para no caer en esas medidas de presión de Marruecos? Tenemos que jugar también con las medidas de presión que nosotros tenemos, y tenemos muchas. No olvidemos que en lo que respecta a la Unión Europea, somos un Estado miembro y con unas capacidades importantes de actuar dentro de esa organización. La Unión Europea no solo es el Parlamento Europeo, que es un órgano importante y que controla el presupuesto y que en materia de relaciones exteriores tiene cada vez más peso, pero evidentemente somos miembros del Consejo y dentro del Consejo
las relaciones con Marruecos, que para Marruecos son sagradas, si se me permite la expresión, para que todo el mundo lo entienda, esas relaciones evidentemente se pueden condicionar y se pueden ver afectadas cuando el país tercero no actúa con corrección. Y en ese sentido, España tiene esa herramienta. Marruecos tiene sus herramientas, pero España también tiene las suyas. Y en la partida, en ese juego que metafóricamente estaba yo evocando al principio de nuestra entrevista, de si se juega en casa o en el terreno del adversario, en este juego, que es el juego político-diplomático, hay que jugar sabiendo que se tienen buenas herramientas y con una buena estrategia se puede llegar a obtener buenos resultados. Y bajo su punto de vista, ¿qué aspectos determinarán si la cumbre fue un éxito o un fracaso para España? Pues eso es algo que veremos de inmediato por los símbolos, porque los símbolos son importantes y no debe de haber símbolos o no se debe de alimentar una percepción de debilidad por parte española. Y luego los resultados se van viendo a través del tiempo, porque las políticas luego hay que aplicarlas. Y en ese sentido volvemos al rifirrafe habitual. Pero ambas cosas, que son importantes, deben de ser observadas, analizadas, evaluadas. Y lo importante es que, evidentemente, si hay una actitud de ideas claras y de visión clara del interés nacional transmitido por nuestros representantes a partir de mañana, tenemos más posibilidades de que el futuro a medio y largo plazo sea mejor. Y bueno, el futuro a largo y medio plazo del observatorio, ¿qué nos puede contar sobre él? ¿En qué se está trabajando ahora? ¿Cuál es el siguiente informe sobre el que se trabaja? Pues como es un informe que prácticamente está a punto de salir, puedo ya aprovechar esta atalaya que me ofrecen para anunciarlo. Tenemos en ciernes un informe que era necesario desde el principio, como lo son todos, que trata de la cuestión desde el punto de vista jurídico, constitucional, administrativo de ambas ciudades y además de la mano del mayor especialista que tenemos en España sobre esas dimensiones de Ceuta y de Melilla, que es el profesor Adolfo Hernández de la Fuente. Pronto, por tanto, nos veremos en persona porque tenemos intención de sacarlo en pocos días, en algunas semanas, de presentarlo tanto en Madrid como en las ciudades. Sí. Eso es lo más inmediato. Y, por supuesto, a medio plazo, pues seguimos también ya elaborando futuros esquemas de futuros informes. Pues estamos pendientes de esa presentación y también, bueno, pues de una valoración de la reunión de alto nivel que arranca mañana en Rabat, valoración, en este caso, del Observatorio de Ceuta y Melilla. Carlos Echeverría, director, muchísimas gracias, un placer, como siempre. Igualmente, muy buen día y hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.